Bien, yo haré una breve introducción sobre el informe del Trabajo Integrador 2020 de la materia Historia Económica. El presente informe tiene como objetivo el análisis de las distintas etapas económicas y sociales que acontecieron en la historia, como estas tres etapas. El MAE. El modelo agroexportador que transcurrió entre 1880 y 1930, en el cual veremos plasmado el interés propio por parte de los gobernantes y la gente de poder a fin de enriquecer su patrimonio y evitar que el país progrese de manera eficiente, logrando así también el desaprovechamiento de las tierras e impedir el crecimiento de la economía. Así también las guerras externas como la Primera Guerra Mundial, que impactó de manera directa en la Argentina en el ámbito de las importaciones. El ISIS. Por otro lado, la etapa del ISIS fiscal, el que transcurrió entre 1930 y 1975, en el que se verían los problemas que perduraban en el territorio argentino a nivel económico, ya que no se podía saldar las deudas con los extranjeros, logrando que ésta se multiplique, por lo que se buscó la manera de revertirlo, el cual se basó en diversos planes para llevar a la Argentina como un país centrado y económicamente fuerte. Hegemonía financiera. Por último, la etapa de hegemonía financiera que transcurrió entre 1977 a 2001, en la que se observa que la dictadura militar como política económica no se desempeñó de manera óptima, llevándolo así a una pérdida de poder. Poco a poco fue tornándose un tanto demócrata. Bien, voy a hablar acerca de las conclusiones y comentarios que hice sobre el modelo agroexportador. En esta etapa de la historia mundial y nacional es la base que nos permite plantearnos una gran pregunta a todos los argentinos, que es la siguiente. ¿Es la falta de modernización la que nos lleva a depender de los países exteriores y la no realización de un modelo sustentable del sector industrial? La respuesta que formulé fue bastante contundente para mí, ya que si el modelo se basó y nació ligada a intereses mezquinos de la élite gobernante que solo primaban sus intereses a expensas de los intereses generales, lo cierto es que esto no cortó el círculo vicioso de la dependencia. Siguió durante años perjudicando de manera notoria a la economía y impidiendo el crecimiento económico, ya que no aprovechaban de manera eficaz las tierras y poder sacar frutos de ello. Además del problema del gobierno hegemónico que existía en el país, el de la guerra fue una consecuencia muy grande en todo el mundo, ya que entendemos que Argentina dependía enormemente de Gran Bretaña, porque este país era la principal exportadora de productos hacia la Argentina. eh, Estaba fuertemente ligada a la Primera Guerra Mundial y se dedicó a productos relacionados con la guerra y dejó de exportar. Entonces en la Argentina cayó las importaciones. Y podemos agregar como una conclusión que la Argentina podía dejar de depender de estas naciones de Gran Bretaña, Alemania, Francia, para dedicarse enormemente a la industrialización y una inversión en la maquinaria para explotar toda la potencia que tenía en las tierras, pero no lo hizo ya que existía un gobierno hegemónico que solo se preocupaba por su bienestar. En cuanto a Pinedo, pudimos sacar varias conclusiones y una de ellas fue que él proponía para salir de los problemas económicos que se cumplan diferentes objetivos como podrían ser el que se insista en la compra de cosechas para preservar su valor,
promover el gasto público en obras y por último, incentivar a las industrias a producir. Por otro lado, al tener una economía cerrada, este proponía que se elaboren más productos para finalmente exportar a los países extranjeros para que se pueda solucionar el déficit de comercio, logrando así una estabilidad en lo que se importaba en maquinarias y lo que se exportaba como producto final o materia prima. Este también exigía un país con los medios necesarios para producir y que la economía pueda tener los recursos para realizar inversiones a largo plazo. Por otro lado, al intentar comparar los gobiernos de Frondizi e Ilia, que fueron desde el 1958 al 1966, pudimos concluir en que hay varias similitudes y diferencias. Los dos gobiernos están planteados de manera desarrollista. Existía la democracia y se perseguía el desarrollo socioeconómico. De esta manera se podía impedir que se imponga el comunismo en el país. Su personal encargado de administrar creía que la industrialización por sustitución de importaciones era para expandir el mercado. Los dos le daban prioridad a diversos sectores como el automotriz o el petroquímico, para que de esa forma ingrese capital y que se pueda reinvertir. Por otro lado, Ilia, con una idea un tanto menos desarrollista, no tan dependiente del capital externo, buscaba poner en marcha un plan diferente. Frondizi, en las elecciones, logró más de un 50% de votos populares, e Ilia, a diferencia, solo consiguió un porcentaje del 25%, que era el respaldo de sus votantes que tenían una convicción un tanto desarrollista y populista. Y luego de salir victoriosos en estas elecciones, cada uno generó un impacto en el Congreso diferente. Frondizi, por su parte, obtuvo un tercio de la oposición, mientras que Ilia solamente tuvo que enfrentar a 9 oposiciones de partidos políticos que controlaban la mitad de lo que sería la banca. Bueno, yo voy a hablar sobre la etapa de hegemonía financiera. El 24 de marzo de 1976 derrocan el gobierno de Isabel Perón las Fuerzas Armadas. Este proceso se llamó Proceso de Organización Nacional y duró hasta el 1983. Se tomaron diferentes medidas donde eran perseguidos quienes estaban en contra, medidas como la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a las fuerzas de seguridad, el allanamiento y la intervención de los sindicalistas, la eliminación de toda actividad política, el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativa y el total censuramiento que tenían los medios de comunicación. Durante esta dictadura asume como presidente Jorge Rafael Videla y las intendencias municipales fueron asignadas a civiles de diferentes partidos radicalistas y peronistas. Los daños que causó la dictadura fueron permanentes. La violencia, el terror ejercidos por las Fuerzas Armadas. Asume como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Su plan económico fue un fraude. Estaba basado en 3 pilares: en la reforma del Estado, la modernización, la liberación, la apertura de la economía que anteriormente era cerrada y un programa de estabilidad. Durante esta época se notó un fuerte incremento de la pobreza. Los niveles de inflación promediaron un 200% anual, generando la fuerte caída del salario real, que por la primera medida de Martínez de Hoz fue el congelamiento por 3 meses de los salarios. Se eliminaron los controles de precios y se devaluó la moneda. La caída de los salarios reales fue acompañada por transferencia de recursos intersectoriales que al principio beneficiaron al sector agropecuario. Anunció la reforma financiera para liberar el mercado, que autorizaba un mercado libre
del dinero. Las tasas de interés se definían a través de la oferta y la demanda y fomentaba depósitos de interés, los depósitos a cargo del Banco Central. Además creaba las amplias facilidades de instalación. Este sistema daba la oportunidad de crear amplias facilidades para la creación de nuevas entidades bancarias y financieras. La actividad económica fue impulsada por el sector agrícola, donde se dinamizó la producción industrial estrechamente vinculadas con tractores, maquinaria agrícola, fertilizantes. En la segunda mitad del año 1978 se buscó crear las condiciones para que las tasas de interés subieran. El gobierno redujo el dinero que estaba circulando y al mismo tiempo indujo a las empresas públicas para endeudarse con el sistema bancario y el financiero. Durante 1980 ya se notaba que el plan económico Martínez de Hoz no funcionaba. Las exportaciones cayeron un 20% respecto al año anterior, las importaciones subieron un 30%, se produjo el crack bancario de 1980 que puso fin a la etapa denominada plata dulce. El gobierno cerró el Banco Regional de Intercambio Regional, el Banco de los Andes y el Banco Internacional. Estas medidas generaron un pánico en los inversores. Pasando al gobierno de Raúl Alfonsín, quien asume el 10 de diciembre de 1983, su gobierno se enfrenta a dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la relación con las Fuerzas Armadas, la inflación y la crisis de deuda. El gobierno debería consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de la forma más pacífica, ordenada, transparente y equitativa. Lo fundamental era eliminar el autoritarismo, donde se propende la libertad de expresión, libertad de opinión y se buscó una sociedad con participación. Hubo transformaciones en el ámbito de las universidades, en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación que estaban censurados y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. Bueno, como conclusión pudimos observar que ante el rotundo fracaso de las políticas económicas aplicadas por las fuerzas militares, además de las gravísimas denuncias por las violaciones de los derechos humanos que la sociedad padeció lamentablemente, de a poco el miedo empezó a ser superado y la actividad política recobró sus fuerzas para la consolidación de la democracia. Los daños causados por la dictadura fueron permanentes y el terror y la violencia ejercidos dejan marcas indelebles, además de los daños en la imagen de las fuerzas militares. Pero la censura tuvo un fin y la gente vivió la euforia y la ilusión de la democracia en la representación de la voluntad ciudadana, la sociedad de participación, la vuelta de los intelectuales vistos en los medios de comunicación, la transformación y el cambio que generó la reconstrucción de la libertad de expresión, vistas de distintas formas que constituyen el patrimonio cultural de la Argentina, de la historia argentina, que perduran hasta la actualidad, plasmados en forma latente en el cine, la música, los libros, que nos recuerdan la importancia de no olvidar el pasado, nos enseñan a respetar, valorar y celebrar y defender la democracia a quienes no fuimos testigos de dichos acontecimientos.